Hello, hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Hoy vamos a ver un tema súper interesante y es el tema del would. Es una palabrita que es muy usada en inglés, así que hoy se van a volver expertos en esta. Recuerden que se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo mucho más videos. Además pueden comentar acá abajito algún tema que quiera que les explique, con mucho amor lo haré. Bueno, antes que todo vamos a mirar cuál sería la contracción del would usando los pronombres personales I, you, he, we, she, it, etc. Entonces, si yo voy a usar el would en un contexto informal o en el speaking, pues yo usaría mejor la contracción. ¿Y cuál sería la contracción? Si lo utilizo con el pronombre I, quedaría I'd. Si lo coloco con el pronombre he, pues quedaría he'd. Si es con she, she'd. Si es con el pronombre it, sería it'd. Si lo uso con el pronombre we, quedaría with. Y si lo uso con el pronombre they, pues quedaría they'd. Esta sería entonces la forma más corta de usar el would cuando está con los pronombres. Perfecto. Ahora, si no van a utilizar la contracción, pues solamente pondrían I would, he would, she would, it would, we would o they would. Ahora, el primer contexto de uso de would sería para el segundo y el tercer condicional. Por acá arribita al final de esta clase les voy a dejar los dos videos relacionados al segundo y al tercer condicional. De todas maneras, vamos a hacer un recorderis de cuando usamos el segundo condicional. Y este segundo condicional lo usamos para hablar de situaciones improbables o hipotéticas, o también para dar algún consejo. Por ejemplo, yo en inglés voy a decir, si yo tuviera mucho dinero, yo viajaría alrededor del mundo. Entonces yo pondría, if I had a lot of money, I would travel around the world. Vemos entonces que los condicionales se componen de dos oraciones y en una de esas oraciones lleva el would, que en este caso le da una particularidad al verbo que sigue, es decir, se pronunciaría el verbo que sigue con la terminación ia. Yo viajaría, él comería, ellos escribirían, yo dormiría. Entonces, este verbo que le sigue en este ejemplo que significa viajar, travel, quedaría viajaría porque este would le da esa finalización al verbo de ia, ¿vale? Entonces, miremos que acá yo estoy hablando de esa situación hipotética. Si yo tuviera dinero, viajaría alrededor del mundo. ¿Por qué es hipotética? Pues porque no tengo el dinero. Ahora hagamos un ejemplo refiriéndonos a dar algún consejo. Supongamos que yo en inglés voy a aconsejar a mi amigo y le digo, si yo fuera tú, yo vería un doctor. Entonces en inglés quedaría, if I were you, I would see a doctor. Aquí observamos nuevamente que tengo dos oraciones porque recuerden que los condicionales se componen con una oración que lleva el if, que sería la oración de la condición, si yo fuera tú. Es decir, esa es la condición de que si yo fuera tú. Y la segunda, pues, tengo que poner el would antes del verbo. Yo vería un doctor, ¿sí? Entonces, aquí, si el would está acompañando al verbo que le sigue, pues el verbo se pronunciaría con la terminación ia. Vería, yo vería un doctor. I would see a doctor. Ahora, vamos a poner ejemplos del would usando el tercer condicional. ¿Cuándo usamos el tercer condicional? Sencillo. Aquí haciendo un recorderis, este tercer condicional lo usamos para cosas que hubieran sucedido en el pasado, pero pues que no pasaron. Por lo tanto, en este contexto, el would lo podríamos traducir como habría. Por ejemplo, yo voy a decir, si yo hubiera estudiado más, yo habría pasado el examen. En inglés sería, if I had studied more, I'd have passed the test. Como hablamos de condicionales, recuerden que tenemos dos oraciones. La que lleva el if es la oración de la condición, que dice si yo hubiera estudiado más. Es decir, esa era la condición. Si yo hubiera estudiado más, ¿qué hubiera sucedido? Pues yo habría pasado el examen. I would o I'd have passed the test. Yo habría pasado el examen. Entonces recuerden que este would en el tercer condicional lo podemos traducir como habría. ¿Por qué? Porque ese habría nos da a entender que esta situación habría pasado si esa condición se hubiese cumplido. Además, el would va antes del auxiliar have. En este caso, have no funciona como un verbo, sino como un auxiliar. Siempre debe ir en el tercer condicional, would have, would have. Por ejemplo, I would have passed the test, sino que aquí yo utilicé la contracción de I'd. Perfecto, mis preciosuras. Continuamos con los otros usos del would. El would también lo usamos para expresar deseos. En este caso yo lo voy a acompañar con los verbos like o love.
Por lo tanto, este would like lo podemos traducir como gustaría y este would love como amaría. Ahora, ¿cuándo usarían uno en vez del otro? Sencillo, si ustedes quieren sonar mucho más formal, usarían mejor el would like. ¿Por qué? Porque would like es la manera formal de I want, yo quiero. Ahora sí, vamos con el ejemplo. Yo en inglés voy a decir que a mí me gustaría ver esa película. Yo diría, I would like to watch that movie. Vemos que en este caso yo estoy expresando un deseo. ¿Qué deseo? Pues ver esa película. Por lo tanto, yo usaría el would like. A mí me gustaría ver esa película. Vamos con otro ejemplo, pero usando el would love. Yo voy a decir, I would love a cup of coffee. Oración que quiere decir, yo amaría una taza de café. I would love a cup of coffee. Vemos que ambas oraciones lo que están haciendo es expresando un deseo. Listo, mis muñecuras. Ahora vamos con nuestro tercer contexto de uso. Pero antes de continuar les voy a dejar por acá arribita el video exclusivo en donde expliqué el uso del would like. Bueno, sigamos entonces. El would también lo podemos usar para peticiones o para ofrecimientos formales. Estas irían en una forma de pregunta. Supongamos que yo le voy a pedir a alguien que abra la ventana. Yo diría, would you open the window? O would you please open the window? Esta oración quiere decir, ¿abrirías la ventana? O ¿abrirías la ventana, por favor? ¿Podrías abrir la ventana, por favor? En fin, esta persona me puede responder, yes, I would. O simplemente, no, I wouldn't. Y ya está. La palabra please la puse entre paréntesis porque es opcional. Ahora vamos con otro ejemplo, pero en este caso con un ofrecimiento. Yo le voy a preguntar a alguien que si le gustaría salir esta noche. Es como un ofrecimiento que yo le estoy haciendo. En inglés sería, would you like to go out tonight? Por lo tanto, aquí también inicio con el would. Would you like to go out tonight? Esta pregunta es lo mismo que yo decir, do you want to go out tonight? Mire que la otra forma es usando el do. Do you want to go out? Pero aquí yo puedo utilizar el would you like to go out tonight. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un ofrecimiento más formal. De esta manera suena más formal la pregunta. Estos dos ejemplos son yes, no questions. Ahora, si ustedes desean hacer una pregunta con respuesta larga o informativa, pues simplemente al inicio pondrían la WH word, como en este caso where. Where would you like to go out tonight? Aquí la pregunta cambiaría a ¿dónde te gustaría salir esta noche? Y listo. Perfecto, ahora vamos con nuestro cuarto contexto de uso. En este caso usamos el would para hablar de hábitos o costumbres en el pasado. Claro que sí. Supongamos que en inglés yo voy a decir, cuando yo era un chico me despertaba tarde los fines de semana. En inglés sería, when I was a child, I would wake up late on weekends. Por lo tanto, en esta oración, el would lo podríamos traducir como solía. Es decir, cuando yo era un niño, yo solía despertarme tarde los fines de semana. Estoy hablando de un hábito del pasado, de un hábito que tenía en el pasado. Otro ejemplo podría ser si yo digo que mi padre solía viajar cada mes para vernos cuando éramos más jóvenes. En inglés sería, my father would travel every month to see us when we were younger. En este contexto, vemos que también coloco el would porque estoy hablando de una costumbre o un hábito que tenía mi padre en el pasado y que era que él solía viajar cada mes, era algo que él hacía habitualmente. Mi padre solía viajar cada mes. Además, recuerden que cuando usamos el would para hablar de estos hábitos o costumbres en el pasado, siempre debemos dar el contexto. El contexto, por ejemplo, el contexto en estas dos oraciones serían when I was a child y when we were younger. Perfecto, preciosuras. Ahora, nuestro quinto contexto de uso es para expresar opiniones, pero de manera muy polite, es decir, de manera muy formal. En este contexto también usamos el would. Ahora, si damos esta opinión usando el would, es porque no estamos muy seguros de que esta opinión sea la correcta. Entonces, para este tipo de opiniones podemos usar las expresiones I would imagine, I would guess o I would think. Por ejemplo, I would think we need to talk to the boss. Esta oración quiere decir, yo creo que nosotros necesitamos hablar al jefe. Ahora, esta es una opinión, pero yo no sé si es lo correcto. Así que en este contexto usaríamos el would.
Y por último, el sexto uso del would sería para expresar preferencias o preguntar por preferencias, usando la expresión would rather, que se puede traducir como preferir. Por ejemplo, I would rather read a book than watch a movie. Esta oración quiere decir, prefiero leer un libro que ver una película. Por ende, would rather es una manera informal de decir prefiero en inglés. ¿Y cómo sería una pregunta? Sencillo, sería would you rather, en caso de que el sujeto sea you. Y esta expresión la podemos traducir como preferirías o prefieres o también ¿qué prefieres? Por ejemplo, would you rather go for a walk or stay inside? Pregunta que quiere decir, ¿preferirías ir a caminar o quedarte adentro? O también la podemos traducir como ¿qué prefieres? ¿Ir a caminar o quedarte adentro? Y para responder simplemente pueden decir go for a walk o stay inside. Este sería entonces el sexto contexto de uso. Perfecto, mis muñecuras. Estos son los usos del would. Espero que hayan aprendido un montón. Thank you so much por visualizar. Si el video te gustó, le puedes dar un like. Puedes apoyar a este canal si te suscribes y activar la campanita de notificaciones. Y puedes comentar algún tema de recomendación. Con mucho gusto te explicaré. Besitos.